Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:05 de la noche. Vamos a conversar ahora con un experto en la historia de San José, en la historia de sus edificios, de sus costumbres y en parte de la gente que la habitó y la habita. Desde hace 20 años organiza unas caminatas urbanas que le permiten a los participantes conocer y disfrutar el patrimonio histórico y arquitectónico de nuestra capital. Es profesor de la Universidad Veritas, ha publicado 2 tomos sobre crónicas de la arquitectura histórica josefina. Recibió también el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural. Arquitecto Andrés Fernández, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Encantado. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Encantadísimo de acompañarlo y estar con los televidentes también. Buenísimo. Inicialmente, San José era pequeño y ordenado. Tenía el aeropuerto en la Sabana, de ahí la gente se montaba en un moderno tranvía eléctrico, los visitantes. Iban a comprar a la Avenida Central, se podían atender en la clínica bíblica que ya existía. En la Avenida Central ya había luz eléctrica. Sí, desde 1884 teníamos un alumbrado público eléctrico, que es uno de los primeros del hemisferio y del mundo. Y del mundo. Impresionante. Digo, la imagen de esa San José era una imagen completamente diferente al San José de hoy. ¿Cuándo comenzó a cambiar y por qué? Es a partir claramente de 1950 que con la llegada de un nuevo modelo político al país después de la guerra civil de 5 semanas en 1948, el Estado paternalista, el Estado del bienestar, le va a traer mucho malestar a la ciudad capital, paradójicamente. Específicamente la ciudad capital, por 2 razones. Una, porque precisamente en 1950 arranca la destrucción de la ciudad de San José de manera simbólica con la destrucción de la comandancia de plaza, con la inhabilitación del tranvía, precisamente, con la destrucción del obelisco para darle campo a los autos y con la destrucción de la banca corrida del Parque Morazán. La que hay hoy es una reconstrucción. Pero no muchos años después, antes de que empiece 1960, cabe recordar que se inaugura la ciudad satélite de Atillo, con lo cual una muy noble y muy loable medida de brindarle casa a gente de clase media baja, tipo maestros y otra gente de la clase obrera y tal, se ve cumplido, ¿verdad? Es un sueño de tanto de la gente como de algunos gobiernos. Pero eso hace que la gente que vivía en San José deje de vivir en San José, porque Atillo no está en San José y porque nunca se le dio una línea ya fuera de tranvía o una carretera directa o algo que la conectara directamente. La ciudad satélite se quedó como un satélite en la luna y desconectada. Completamente desconectada. San José sin gente, ¿verdad? Cuando la ciudad es su gente, se queda sin un tejido social y con un tejido urbano histórico que viene desde el siglo X, desde mediados del siglo XIX, la época de don Juanito Mora, que empieza a ser destruido paulatinamente. Un hecho que se constata y culmina con la destrucción de la Biblioteca Nacional en 1970. Han sido 2 décadas tremendas de destrucción que van a continuar en la de los 80, pero con una particularidad. Hasta ese momento los edificios han sido destruidos para construir edificios modernos, los edificios históricos, perdón. Pero a partir de los 70 se empiezan a destruir para poner parqueos. Y eso tiene que ver ¿verdad? Con la entrada del mercado japonés de autos al mercado mundial, etcétera, 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 las facilidades de la clase media para tener auto, etcétera. Andrés, usted habla de la destrucción de los edificios tradicionales, sí. El de la comandancia, que creo que además era la casa de gobierno. Fue el Palacio Presidencial de don Tomás Guardia, y las crónicas hablan de un edificio tanto más elegante que el Teatro Nacional por dentro, para que nos demos una idea. Pero usted lo dice como si hubiera sido un plan, es decir, como si hubiera habido un pinky cerebro pensando en cómo
Sí, claramente no lo hubo y en eso yo soy muy claro en mi último libro, que es precisamente el de Arquitecturas Modernas, que es donde había que relatar esta historia de terror de cómo se destruye una capital. Pero recordemos que tampoco Hernán Cortés tenía un plan para destruir México Tenochtitlán y la destruyó, ¿verdad? Y no es casual que donde estuvo el Teocalli, el Templo Mayor, esté la Catedral de México y que donde estuvo el Palacio Nacional de Juanito Mora esté hoy el Banco Central. O sea, lo que era el epítome de la Costa Rica liberal, donde se discutían nuestras leyes, donde el Parlamento generaba discusión en la Costa Rica liberal, desaparezca para darle espacio a esa institución, ¿verdad?, que es la columna vertebral del sistema estatista de nacionalización bancaria y de promoción en términos generales de lo político, que es el Banco Central. Entonces tenemos la sustitución de un ícono por otro, de un ícono liberal por un ícono ¿Una serie estatista. de casualidades, una política, qué fue? No, sí fueron políticas que en alguna ocasión, conversando con el exministro de Cultura, don Carlos Francisco Echeverría, uno de mis apreciadísimos y admirados maestros, me comentaba que precisamente don Juan Manuel Dengo le había comentado a él de manera directa, mire, mi generación, una cosa así como, mire, mi generación se equivocó al destruir tantos edificios importantes de San José, pero es que para nosotros no significaban nada, porque nosotros veníamos con la modernización, cosas de ese tipo. Y si uno... Había un mote de que todo eso había sido construido por la oligarquía cafetalera. Entre 200 comillas, ¿verdad? Sí, entre 200 comillas, ciertamente, pero además hay, Ernesto, una consecuencia clara entre las ideas de modernización del Estado de Rodrigo Facio, las ideas de modernización del agro de José Figueres. Vamos, si queremos modernizar el país, si queremos modernizar el Estado, por su peso se cae que hay que modernizar la ciudad que represente ese nuevo Estado. Don Juanito Mora se ve ante la coyuntura de, bueno, nos estamos ligando al mercado mundial y tenemos como capital una aldea española, tenemos que tener una ciudad europea. Y entonces empieza la arquitectura neoclásica a botar edificaciones de estampa española en su momento también. O sea que esta es la tercera capa. Esta es la tercera capa, ciertamente, esta es la tercera capa y lo que tenemos ahora son ruinas un poco de todas las capas. Claro. Sin capa. ¿Qué es esta ciudad desconcertante? Si uno quisiera ser elegante, diría ecléctica. Si uno quisiera ser un poco menos sofisticado, diría desordenadísima y fea. Desordenada, terrible, fea, que es lo que se ha comentado recientemente, ¿verdad? Incluso a nivel mundial. Por ahí alguien nos puso en el ranking de una de las ciudades más feas del mundo. Una de las 10 ciudades más feas del mundo. Sí, bueno, y yo ante esa pregunta en una entrevista televisiva respondía, bueno, vamos a ver, eso es lo coyuntural, el hecho de que sea fea. Lo estructural es cuándo empezó esa fealdad y es esto que acabo de narrar. Sí, claro. Hubo un plan que ciertamente no tiene que haber sido concertado, pero que sí responde a inquietudes inconscientes de parte de una clase política joven, llena de energía, que no se veía reflejada en esa ciudad y que estaba por cambiar el modelo político del país, el modelo económico del país y que desde luego necesitaba una nueva capital. Pero vino algo terrible, la crisis de los 80, que recordemos que empieza en los 70 con la baja en los precios del café, el alza de los precios del petróleo, y entramos a la década perdida de los años 80 con una ciudad que ya no es, ¿verdad? Ya no es la ciudad liberal, neoclásica y ecléctica del siglo XIX, principios del XX, no es la ciudad de la arquitectura moderna del estado del bienestar, y nos quedamos ahí, como se decía antes. A medio palo. A medio palo, entre Camagua y elote. Ni una cosa ni la otra. Usted recién mencionaba al pasar el lugar en donde se hacen las leyes. Y tenemos ahora un nuevo ejemplo de que el nuevo lugar donde se hacen las leyes es un edificio súper polémico, le ha caído todo el mundo encima. Primero, ¿por qué es polémico? ¿Y cuál es su criterio sobre este nuevo edificio legislativo que vamos a estrenar creo que este año? Sí, lamentablemente. Y lo digo como ciudadano, es lamentable que se estrene un parlamento, donde no podemos ver la discusión,
¿verdad? Hay algo que existe muy claro en arquitectura. Aquí pasa como con San José es fea, el edificio es feo, sí, pero eso es lo coyuntural. ¿Qué es lo estructural? Hay algo esencial en la arquitectura que es la semántica, ¿verdad? La semántica, lo que significan las palabras, la semiótica de la arquitectura es lo que la arquitectura le dice a la gente, lo que le dice al ciudadano. Y en este momento lo que le está diciendo el Parlamento es nada. Lo que pase aquí adentro es cosa de los que estamos aquí adentro, ¿verdad? No sé si... el hemiciclo o el lugar donde se va a parlamentar, donde van a estar las curules, entiendo que está en un sótano. Sí, sí. En un cuarto. Sí, sí, pero vamos, el edificio se yergue 17 pisos de altura, irrumpe. Son 4 argumentos, para ponerlo en orden, son 4 argumentos que yo tengo en contra del edificio. El primero es que irrumpe en el paisaje histórico del Distrito Carmen, donde están la mayor cantidad de edificios patrimoniales, no solo de la ciudad, sino del país. Baste mencionar la Asamblea Legislativa, el Castillo Azul, la Casa Rosada, el Colegio Sion, el Parque Nacional y el Cuartel Bellavista. En un nivel muy claro, muy parejo, en una horizontalidad muy clara. Y usted irrumpe con 17 pisos, vamos mal. Eso ya, solo por la sombra que genera, no es lo más conveniente. Desde el punto de vista, insisto, de la semiótica, le dice al costarricense, lo que pase aquí adentro no es cosa suya. No hay ni ventanas para que tire piedras. Así de sencillo, o sea, ni se esfuercen en protestar, porque sí, las piedras van a pegar contra el concreto y se van a devolver, ¿verdad? Y por otro lado, vamos, el esfuerzo, por más que se está hablando de sostenibilidad, yo quisiera ver cómo es que es sostenible un edificio que necesita 24 horas al día, 7 días a la semana de iluminación y ventilación artificial, porque no tiene ventanas hacia el exterior. Y lo otro es ese cubo de concreto, no brutalista, sino brutalmente ejecutado. ¿Qué dice del país verde? ¿Cómo lo vendemos en el ICT? ¿Cómo nos vendemos como país verde con un edificio que es lo menos amigable para el ciudadano? Porque aquí estoy tratando de ser la voz del ciudadano con argumentos de índole técnica, pero simplemente estoy diciendo lo que la gente dice, que el edificio es terrible. Usted recién hizo un juego de palabras aludiendo a una corriente de arquitectura sí, que es el brutalismo. Claro. ¿Qué es el brutalismo? Digamos, usted lo jugó con lo de que es brutal, la irrupción. ¿Pero qué es el brutalismo? El brutalismo es una corriente tardomoderna, es decir, de la modernidad tardía, es la arquitectura, la última arquitectura moderna, que juega con los materiales tal cual estos son, que era una de las grandes aspiraciones de la arquitectura moderna, la sinceridad del material, y uso las comillas porque a mí eso me parece un bodrio mental terrible. Los materiales no pueden ser sinceros, son materiales, no son gente. El término brutalista viene de béton brut, concreto crudo, concreto en bruto, del francés, y entonces se distingue en una de sus vertientes por la utilización masiva, expresiva, escultórica del concreto. Aquí tenemos magníficos edificios de arquitectura brutalista que son algunos considerados entre los mejores edificios del mundo. Puedo citar ¿Cómo cuáles? La Plaza de la Cultura, la Plaza de la Cultura de los maestros Vargas, Borbón y Bertó, y el edificio Genaro Valverde de la Caja Costarricense del Seguro Social del maestro Alberto Liner están considerados entre los mejores edificios del mundo. Sin embargo, yo considero que el Colegio de Arquitectos del maestro Hernán Jiménez es un edificio de una calidad excepcional, hoy ciertamente echado a perder y todo lo que podríamos hablar, pero tenemos muy buena arquitectura brutalista, para no hablar de 2 templos, una iglesia y una capilla, que son el Templo del Sagrado Corazón, aquí en González Lavan, y también de Alberto Liner, la capilla de Nuestra Señora de Fátima en Los Yoses, que es verdaderamente una joyita, una obra maestra. No tiene arreglo ya, el edificio está ahí, se va a inaugurar, se ha gastado N cantidad de millones de dólares sobre él, a pechugar. A pechugar. Usted organiza, en algún lado irá a parar las personas que autorizaron y que pergeñaron eso, irán a parar al mismo lugar en donde fue a parar el que destruyó la Biblioteca Nacional y dejó un murito de 50 centímetros. Sí, bueno. Usted organiza caminatas guiadas por distintos barrios de San José. ¿A qué historias nos permite acceso a la arquitectura cuando uno reconstruye la historia de lo que ahí pasó? Sí,
Bueno, es sumamente interesante. El primer libro de crónicas de los que usted mencionaba son 3, por cierto. 3. Sí, ya vamos por el 3er tomo. Y iremos sucesivamente. Ya el 4º estamos preparándolo. El primer libro se denomina Los muros cuentan, porque ciertamente los muros cuentan. Nos dicen muchísimo la ventaja que tiene la arquitectura. Y qué es lo que yo hago con ella, es que me sirve de pretexto para hablar de la historia social de la ciudad, de la historia del liberalismo, de la historia del reformismo, del socialestatismo, de la historia del comunismo, de la historia de lo católico, de la historia de lo protestante, de la historia de los pobres, de los ricos, de las clases medias, de los desplazados del campo a la ciudad, de todos los hechos. Usted tenía una de esas rutas que era la ruta de Cantinas, hablando de historia, la ruta del... Sí, precisamente, bueno, una de las razones por las que me adentré en ese tema específico, que por cierto tiene un pegue increíble, desde luego en un pueblo como el nuestro, en todos los niveles sociales, dicho sea de paso. Desde el güero cacique hasta... no, y así, y hasta los mejores y más caros licores. Vamos, el hecho de que el folclore suele relacionarse con lo rural, cuando se olvida que hay una cultura popular tradicional o folclore urbano, y que ese folclore urbano se desarrolla en los pules, en los prostíbulos, en las cantinas, en los billares, en los salones de baile y en todos esos lugares que, bueno, le guste o no a la gente, son los que el pueblo utilizaba cada vez ya menos, cada vez quedan menos de todos ellos, para divertirse, como lo fueron antes en las famosas galleras. Y entonces eso es un mundo en sí mismo y está increíblemente lleno de historias. Como llenos de historias están, por ejemplo, los cementerios. Esas cantinas estaban ubicadas, además, las viejas, de una manera estratégica, y reconstruirlas le permite a uno entender por dónde se entraba y se salía, sí, claro, y de qué manera de la ciudad. Enteramente, porque hay algunas que la última que quedaba, y era la Flota, en barrio Aranjuez, no en Escalante, como piensa la gente. Ahora todo es Escalante. Eso no es cierto. Escalante. Sí, ahora Escalante es una provincia, se volvió Escalante, ahora todo es Escalante. En Aranjuez, porque esa era una de las puertas de la ciudad, le daba entrada al sector de Guadalupe, Moravia, Coronado, y las carretas no podían entrar antes de las 5 de la mañana, porque recordemos que las calles eran empedradas y por lo tanto el rum rum de la carreta sobre la calle empedrada provoca mucho ruido. Entonces las carretas tenían que parar en esa esquina antes de entrar a San José, cuando el policía les daba orden y entraban. Entonces esas cantinas, esas pulperías y cantinas, que originalmente todas lo eran en esquina, están abiertas desde las 2, 3 de la mañana. Y servían de parada a los boyeros que entraban al carretero. Era el punto donde tenían que parar. Esperaban ahí que se abriera el acceso a la ciudad. Que se abriera el acceso a la ciudad. Claro, ¿verdad? Entraban con un par de tragos. Por lo general, donde entonces se volvía a poner en vigor aquella vieja, porque es de los años 40, 50, aquella vieja ley de prohibido montarse en la carreta. ¿Por qué era? Porque el boyero se toma unos tragos, se monta en la carreta confiando en que los bueyes conocen la ruta, ciertamente así es, pero de pronto algún buey se pone rejego y termina en la sala de la casa de algún vecino del trayecto de la entrada al mercado, por ejemplo. Entonces era terrible, sí. Y la ley buscaba de que no se montaran ebrios. Que no se montaran, porque el que andaba montado era seña de que andaba ebrio. Porque recuerde que el arte del boyeo es que el boyero sabe guiar, con su chuzo sabe guiar muy pacífica. El que va arriba era porque iba ebrio. Nadie tiene por qué ir arriba. Sí, eso es todavía más antiguo, eso viene del camino carretero, que tenían escasos 6 metros, el camino carretero a Punta Arenas era de piedra, y entonces eso permitía que una carreta viniera y otra carreta fuera. De manera que si cualquier desorden en la ruta de carretas podía dañar todo el convoy, que a veces era hasta de 1000 carretas. Estamos hablando de 400 para un lado, 500 para el otro, 400. Era un tránsito pesadísimo, muy voluminoso, de manera que el mínimo fallo en el camino carretero por parte de una yunta interrumpía un convoy entero. Bueno, nos sigue pasando eso, ¿verdad? Bueno, sí, pero en ese momento funcionaban las leyes. Todo parece indicarlo. Si tuviera
Andrés Fernández, arquitecto, que citar los 5 edificios más emblemáticos y de mayor valor de San José, ¿cuáles serían y por qué? Wow, ahí es difícil porque tratándose de una ciudad en capas, también hay edificios muy valiosos en las distintas capas. Entonces yo más bien tendría que citar, digamos, por ejemplo, de la arquitectura moderna, tenemos edificios que habrían buena estampa, como diría Octavio Paz, en cualquier ciudad del mundo, como el edificio de Echandi de la Caja Costarricense del Seguro Social, el de Avenida Segunda, ¿verdad? El edificio del BCR, del arquitecto Hernán Arguedas, en Avenida Segunda también es un edificio... lo que era el Banco Negro, que se llamaba. Lo que llamaban el Banco Negro, que en realidad era verde y que ahora es plateado. De manera que tenemos edificios de una muy alta calidad. El conjunto de edificios que es la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, los edificios originales de los 50, 60 son edificios de extraordinaria calidad, mientras que de los edificios del siglo XIX y principios del XX hay claramente edificios como el Teatro Nacional, como la Catedral Metropolitana, o más bien el conjunto catedralicio, Sagrario, Catedral, Palacio, el Colegio Superior de Señoritas, el edificio de Correos y Telégrafos y el Teatro Raventós. Yo no lo voy a llamar de otra manera, definitivamente. Ahora me va a contar, creo que está preparando un libro, ¿verdad?, sobre el Teatro Raventós. Lo tengo muy avanzado, sí, es una saga, es una épica sobre el Teatro Raventós. Ahora me lo cuenta. ¿El Teatro Raventós? El edificio de Correos y Telégrafos. Ya ahí tenemos 5 edificios, ¿verdad?, que son realmente notables y muy significativos para la ciudad, ¿verdad? El edificio de Correos y Telégrafos es probablemente el edificio más elegante que tiene San José, definitivamente. Mucho más elegante, al desplegarse 100 varas de frente con aquella arquitectura, bellas artes, con claramente distribuido y demás. ¿Cuál es el estilo de ese edificio? Es un edificio ecléctico porque ese edificio combina, digamos, el planteamiento básico, su geometría básica es bellas artes, es neoclásico. Sin embargo, aunque integra elementos neoclásicos, integra también elementos barrocos hasta elementos Art Nouveau, con un manejo muy equilibrado estéticamente hablando por parte del maestro Luis Llach, el arquitecto catalán, que esa es definitivamente que hace de él su obra maestra definitivamente. ¿De qué época es el de Correos? 1917. Estaba tomando nota de la enumeración y no nos vamos mucho más allá de 1,5 siglos, ¿verdad? No tenemos arquitectura mucho más vieja. No, porque la Segunda República, o la República de Segunda, como le llamo yo, se encargó de destruir la que teníamos del siglo XIX. Sí, por ejemplo... ¿No tenemos memoria de 2, 3 siglos? No, jamás. No tenemos memoria de 2 siglos. No tenemos memoria de 2 siglos. Los edificios que estaban en pie durante la campaña nacional ya no existen. El más importante de ellos, el Palacio Nacional. Ese es el pecado nefando de la Segunda República, haberse deshecho del edificio donde se tomaron las decisiones más importantes de la Costa Rica liberal, desde la Guerra del 56 hasta 1914. Eso fue terrible realmente. Otra de las grandes polémicas, y le pido una respuesta relativamente breve, porque se nos acaba el tiempo. Desde luego. Otra de las grandes polémicas de San José es hasta dónde modificar lo que hay. Ahora el edificio del Hotel Costa Rica se armó una gran polémica porque modificó un 5º piso, una fachada. Un 5º piso que no existía, por cierto, es que la gente no lo sabía, pero yo sí lo sé. Ok, ahora me lo cuenta. Pero el tema es hasta dónde, qué podemos modificar, qué no, cuándo estamos cometiendo pecado mortal, cuándo no. Sí, bueno, por otro lado, dejarlos en ruinas tampoco es buena idea. No. Lo primero que hay que modificar es la ley de patrimonio. Ajá. Porque definitivamente es una ley que está mal. Es una ley de espíritu socialista, bolivariano, avant la lettre, es una ley totalitaria, es una ley confiscatoria, es una ley que atenta contra la propiedad privada y contra la dignidad de los individuos y, peor aún, del patrimonio. Habría que cambiar esa ley y que contemple entonces las distintas, que yo le he sugerido en diversas ocasiones, las distintas gradaciones que son las que permitirían establecer en cada caso específico qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero en este momento, por ponerle un ejemplo
a usted y al público, Ernesto, las declaraciones son prediales, es decir, si este es el terreno, todo lo que está dentro es patrimonio. Eso es una barbaridad. Para no decir que es una barbarie, porque entonces el perlín puesto ayer y la malla gallinero puesto anteayer entra en la categoría patrimonial. Y el Centro de Patrimonio se cuestiona si te da o no el permiso de quitar eso. Claro. Y eso no puede ser, porque la práctica internacional es muy clara en ese sentido. Es tratar de brindarle al bien, ¿verdad?, la mayor integridad posible y cercana al original. Entonces, ya por ahí vamos mal. Yo empezaría por cambiar la ley de patrimonio. Y por conocer la ciudad de San José. ¿Verdad? Yo siento que, y ya estoy fuera de tiempo, pero siento de que la gente atraviesa San José y no va a San José a quedarse. Sí, yo empecé mis recorridos precisamente hace 20 años para que la gente se tome un medio minuto, respire un poquito y vuelva a ver hacia arriba y vea las cosas hermosas que hay, a pesar de toda la destrucción de que la ciudad ha sido objeto. Me quedo con esa frase. Andrés Fernández, arquitecto, muchísimas gracias. Encantado. Gracias por venir al set de Costa Rica Noticias.